En un mundo donde la confianza se ha vuelto un bien escaso, los líderes capaces de generar reputación, propósito y sentido son los que marcan la diferencia. Nuestra invitada de hoy, Clara Fontán, acaba de ser reconocida en los premios Mujer y Liderazgo que recogen Deusto Business School y 5 días por su compromiso con un liderazgo humanista e inclusivo. Desde su rol en Corporate Excellence, lleva más de 14 años impulsando la profesionalización de la gestión de los intangibles. Eso que otros llaman reputación, marca, comunicación y sostenibilidad, pilares del valor empresarial del siglo XXI. Hablaremos con ella sobre el liderazgo de los intangibles, la confianza como licencia para operar y las tendencias que marcarán el futuro empresarial según el nuevo informe Approaching the Future 2025. Porque quizá los activos más valiosos de una organización sean precisamente los que no se ven. Bueno, Clara, y en esta conversación nuestros oyentes tampoco no nos van a ver, pero creo que van a poder acceder a un contenido sumamente valioso. Clara, por ir ya a la entrevista, bueno, como citábamos en el enunciado, acabas de recibir el Premio Mujer y Liderazgo, que reconoce a las mujeres que transforman las empresas desde una visión más humanista. ¿Qué significa para ti este galardón? Y no sé si nos puedes contar qué mensaje te gustaría que este premio enviara a las nuevas generaciones de mujeres líderes, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Más Mujeres Líderes y queremos poner, tanto en este año, en 2025, como en los años venideros, muchísimo foco en que muchas más mujeres sientan esa vocación, porque somos muchas mujeres las que iniciamos la carrera empresarial, hay muchísimas mujeres como mandos intermedios, pero por unas cuestiones u otras luego cuesta dar ese paso a la zona, al C-level, donde se toman las decisiones. Entonces, este premio, ¿cómo puede inspirarlas? Pues muchísimas gracias y por esta introducción, ¿no? Tan generosa y por esta oportunidad. Y lo cierto es que este premio lo vivo ante todo como un reconocimiento colectivo. Yo diría que nada de lo que hacemos en Corporate Excellence, incluso bueno, entre las compañías, ¿no? Que tenemos esta mirada, ¿no? De liderazgo humanista, se hace o se construye de manera individual, sino que es el resultado de muchos años de trabajo con empresas, profesionales y equipos que tienen esta visión, esta idea de que otra forma de hacer empresa es posible, ¿no? Así que para mí yo diría que simboliza que de alguna manera un liderazgo más humanista, de creación de valor más equilibrado para todos los grupos de interés, que se basa en la escucha, en la generación de confianza y de un impacto más positivo, pues que no solo que es deseable, sino que es necesario para perdurar, para competir hoy y que de alguna manera con este premio pues se nos reconoce, ¿no? Se reconoce esta mirada que estamos impulsando desde Corporate Excellence en alianza con muchas compañías que tienen este convencimiento. Y a las nuevas generaciones de mujeres líderes, donde yo también me incluyo, ¿no? En este camino, ¿no? Que tenemos todos por delante, yo les diría pues que no renuncien de alguna manera a su manera de mirar el mundo y a esa visión, ¿no? De qué quieren construir y hacia dónde quieren avanzar. Al final el futuro se construye desde el presente, ¿no? Y que mantengan esa idea de conexión, empatía, entender al otro, de coherencia entre lo que decimos y hacemos, y también la capacidad de generar sentido, ¿no? Y de buscar, pues de alguna manera, un propósito más allá de la generación de beneficios en el corto, sino que sea mucho más equilibrado y que nos permita de alguna manera marcar la diferencia y construir un legado para todos, un legado positivo y que genere un impacto, ¿no? Ok, qué buena frase, ¿no? El futuro se construye desde el presente. Yo creo que nosotros precisamente en los summits de Canal CEO y en Más Mujeres CEO es la máxima que intentamos inculcar y muchas veces no nos olvida, ¿no? Solemos asociar el presente a esos KPIs, a ese crecimiento a corto plazo, a la táctica y se nos olvida que presente el hoy pues también tiene una visión estratégica, lo decía Miquel Lladó en Enamorarse del futuro, ¿no? Que hay que empezar desde el presente. Y yo no sé Pues si ahí en tus diferentes... Sí, estamos sí. totalmente alineados en eso, Elena, porque muchas veces tenemos como aspiraciones así como muy a largo plazo, pero es cierto que esa mirada a largo plazo tenemos que intentar traerla a lo que podemos hacer hoy, ¿no? ¿Qué podemos realmente hacer desde la acción para avanzar hacia ese camino? Entonces, desde incluso el informe que citabas al inicio, ¿no? El informe Approaching the Future, Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, intentamos identificar de alguna manera señales de cambio y que están marcando la agenda
agenda hoy para intentar tomar mejores decisiones desde lo que podemos hacer ahora y avanzar hacia ese futuro mejor que queremos construir entre todos. Por supuesto, también teniendo presente el pasado, ¿no? Y desde dónde venimos, ¿no? Porque eso también te da inercia, te da mirada, te da pozo, te da fundamento. Pero es cierto que son muchas las cosas que se puede hacer en un contexto de incertidumbre, cambio constante, un poco volátil, ¿no? Ansioso, donde estamos un poco inmersos. Muchas veces pudiese parecer que no podemos hacer demasiado porque es muy complejo todo, pero no, nosotros estamos convencidos de que es importante entender qué podemos hacer hoy para avanzar hacia ese camino que queremos construir. Me ha resultado curioso, ¿no? Cuando has mencionado en ese de dónde venimos, porque, bueno, Clara, tú llevas ya más de una década vinculada a Corporate Excellence, pero tienes una trayectoria quizá singular en el mundo empresarial, ¿no? Por lo que hemos podido leer de ti, pues te has dedicado a la investigación académica, a la docencia, también a la gestión empresarial y ahora ayudando a otros. ¿Qué aprendizajes personales te han ayudado a definir, pues, tu manera de liderar en la actualidad? Bueno, yo diría que cada vez más el liderazgo es como más poliédrico, ¿no? Y que tenemos como distintos ejes, ¿no? Que nos ayudan de alguna manera pues a tener una mirada mucho más completa o rica. Y en ese sentido pues he tenido la suerte o la oportunidad sobre todo, ¿no? Pues de tener de alguna manera la investigación que me ha enseñado mucho a mirar con rigor y perspectiva, la docencia, que me ayuda a escuchar, a traducir conceptos complejos y hacerlos más sencillos, a estar conectada con las nuevas generaciones, a ordenar mejor, ¿no? De alguna manera el relato para poder trasladarlo. Y la gestión empresarial, pues de alguna manera, cómo tener esa lectura del contexto para tomar mejores decisiones, ¿no? Y sobre todo yo diría que he aprendido que el buen liderazgo requiere crear espacios donde otros puedan aportar lo mejor de sí mismos, que requiere de escucha, de colaboración, de co-creación. Si algo he aprendido en todos estos años en Corporate Excellence es que distintas organizaciones desde distintos sectores o directos competidores comparten en muchos casos los mismos retos, desafíos e inquietudes y que la clave del éxito está en el poder de las alianzas, en abordar proyectos de forma coral y avanzar de forma compartida. ¿No? Muy valioso, ¿no? Porque al final la economía colaborativa, ¿no? Siempre es lo que marca la senda para avanzar socialmente. Lo bueno de estas entrevistas, ¿no? Es que te permite bucear en perfiles muy diversos, uno de ellos es el tuyo, y me llamaba especialmente la atención una frase que has pronunciado en diferentes entrevistas, ¿no? Que los intangibles no se gestionan desde los números, sino desde las conversaciones, ¿no? Bueno, es irónico, ¿no? Ahora que estamos teniendo una conversación, no sé si cómo podemos convertir esa idea en una cultura de liderazgo real, ¿no? Cuando, pues, no sé, ahora con el contexto macroeconómico que tenemos, parece que los números van a volver a tener, pues, mucho más peso, pero que no van a ser transformadores si no lo combinamos con las soft skills. Yo creo que necesitamos una mirada cada vez más complementaria, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Entre capacidades más tradicionales financieras y también esta mirada de la gestión estratégica de los intangibles. Siempre digo que detrás de los números hay personas, ¿no? Y que de alguna manera la reputación, la confianza, el propósito se construyen a través de la conexión, el capital social y relacional que consigues construir con empleados, con los clientes, con los reguladores y que hoy para liderar hay que abrir la mirada. Las compañías tienen que escuchar, ¿no? De forma recurrente a sus grupos de interés y que la escucha realmente es un eje estratégico para tomar mejores decisiones y que escuchar pues requiere dialogar, requiere comprender, empatía y que debería ser parte pues del gobierno de cualquier organización y que cuando realmente esa escucha permanente está en el eje de la estrategia, pues eso se convierte en cultura y realmente cómo nos comportamos, decidimos, demuestra cómo pensamos, ¿no? Y yo creo que cómo pensamos es determinante, ¿no? Porque al final eso se vive en cada decisión, en cada acción. Y creo que cuando introducimos la escucha permanente y esta idea de conversar, dialogar y conectar, realmente creamos una cultura mucho más abierta, colaborativa, de conexión, que pone en valor el rol que tienen las organizaciones para crear sinergias, alianzas y para crear mucho mayor impacto, ¿no? Así que sin
sin perder de vista los números, ¿no? Porque es cierto que cuando hablamos de intangibles, pues también necesitamos indicadores, ¿no? Que nos permitan de alguna manera tomar el pulso y saber dónde estamos hoy y dónde queremos llegar y que con esos indicadores pues podamos marcarnos objetivos, pues tener presente, ¿no? Que al final requiere de escucha, de diálogo, de conversación, si queremos marcar de alguna manera la diferencia y construir ese capital social que todos necesitamos para realmente construir diferenciación, legitimidad y marcar la diferencia. Oh, pero ahora yo creo que lo vemos muy claro. Me hacía gracia, no, estos días ha sido público que una de las palabras del año era aranceles, pero yo creo que si pusiéramos la lupa de la empresa, una de las palabras es cultura, ¿no? Yo creo que las grandes compañías, la mayoría de ellas ya tienen muy claro que la cultura es la que puede llevarnos, es el puente hacia la transformación, pero entiendo que esto, pues hace 14 años, ¿no? Cuando te incorporaste a no era tan visible, no era tan, ¿no? Evidente. Mira, nosotros ¿Cómo decimos. en estos tiempos, perdona, cómo ha cambiado la percepción de las empresas sobre el valor estratégico de los intangibles? Pues sobre eso quería responderte, Elena, sobre entender, ¿no? Que el propósito y la cultura es el primer paso de cualquier proyecto organizacional. Nosotros siempre decimos, ¿no? Que el propósito está ahí, aunque no sepamos verlo, ¿no? Y requiere construir de dentro hacia afuera y, por supuesto, reforzar de fuera hacia adentro. Así que yo diría que en estos años, sobre todo, hemos tomado conciencia, ¿no? Conciencia de que los intangibles son ejes claves de construcción de valor empresarial. Y hemos pasado de alguna manera de que pudiesen ser algo accesorio o algo anecdótico a reconocerlos como el verdadero motor de la creación y protección del valor empresarial. Y yo creo que te diría que en estos años de trabajo, pues ya las empresas no se preguntan si deben o no gestionar la reputación, el propósito, la confianza, sino que están más ahora en cómo hacerlo de una manera más excelente, de una forma integrada, transversal y de consolidar indicadores o métricas que les permita un poco poner en valor estas funciones y poder marcar planes de acción muy concretos en base a esos datos, ¿no? Así que yo creo que en estos años hemos aprendido que hoy construir diferenciación sostenible en el tiempo ya no está en tus productos o servicios, en lo tangible, sino que está en tu propósito, en tu cultura y cómo haces las cosas diferente a los demás. Y que también la legitimidad social para operar, que todos necesitamos, está en la generación de esa confianza, en ese vínculo con los grupos de interés y en esa legitimidad, ¿no? Así que sin la diferenciación y sin la confianza o la legitimidad es difícil o casi imposible, ¿no? Operar y mirar a largo plazo, ¿no? Así que diría que las compañías han descubierto que hoy necesitan de los intangibles para construir mejores organizaciones y liderar la transformación en la que están todas inmersas. Oye, y en esta nueva era, ¿qué papel crees que va a jugar la mujer? Mira, yo diría que la presencia de mujeres es cada vez mayor y más en roles de comunicación, sostenibilidad, reputación, ¿no? Y nosotros lo hemos visto en los equipos, ¿no? Que representan a las empresas que hay en Corporate Excellence, también en nuestro patronato. Ahora tenemos también una presidenta mujer. Y yo creo que la mirada femenina es determinante también para complementar, ¿no? Los procesos de toma de decisión. Sin embargo, también queda mucho camino por recorrer, ¿no? Para que estén realmente en los niveles de máxima decisión, no solamente las mujeres, sino también introducir una mirada cada vez más diversa, diría yo, y que sobre todo el reto no es el acceso tampoco, sino el equilibrio real, ¿no? En los órganos de gobierno y que seamos capaces de consolidarlos. Muy bien. Oye, entrando de lleno en vuestro informe, ¿no? Según el informe Approaching the Future 2025, más del 61% de las empresas sitúan la reputación y el riesgo reputacional como su prioridad estratégica, y la comunicación de la que tú eres experta se consolida como el área en la que más invierten recursos, alcanzando una puntuación del 59,5%. No sé, parece que por fin los intangibles han dejado de ser soft para convertirse en un corazón duro del negocio, ¿no? Pues estamos totalmente de acuerdo con esta premisa y lo estamos viendo en el estudio de Approaching the Future, pero también en otras fuentes de referencia, donde la reputación se está convirtiendo en un criterio de decisión, pues para empleados que prefieren trabajar en compañías reputadas, para inversores que prefieren poner su capital en compañías que generan confianza, incluso para clientes, ¿no? Que a la hora de elegir un producto o un servicio prefieren compañías con reputación, ¿no? Y confiables. Y cada vez más en las cabezas de los directivos, de los CEOs,
CEOs y de los consejeros, la reputación y los intangibles está, ¿no? La necesidad de tener ese pulso de los grupos de interés. El estudio lo que vemos es también el binomio que tenemos entre reputación y comunicación, porque la reputación es un sentimiento de admiración, estima y confianza que se construye a través de una serie de pilares claves que tenemos en todas las organizaciones. Nuestros productos y servicios, el desempeño financiero, pero también la innovación, cómo tratamos a nuestros equipos, la integridad y la ética, la calidad de nuestro equipo directivo. Una serie de pilares que nos permiten de alguna manera trabajar para construir esa percepción, ese sentimiento que al final es una actitud de querer trabajar, recomendar e invertir. Pero es cierto que solamente que hacerlo bien no es suficiente. Es decir, que hacerlo muy bien en los pilares que construyen reputación no es suficiente para realmente impulsar comportamientos. Y ahí la comunicación es clave. La comunicación entendida como la puesta en valor de quién eres como compañía y la construcción de tu relato y tu estrategia de narrativa en base a tu propósito y la sostenibilidad. Y por eso vemos que cada vez más organizaciones entienden que hay que hacerlo muy bien, pero también contarlo, ¿no? Porque estamos también en la economía de la atención y en la desinformación hay mucho ruido. Entonces, ¿cómo realmente ser relevante e impulsar comportamientos? Y vemos ahí un binomio claro entre ambas dimensiones para poder ayudar a las organizaciones a impulsar un liderazgo mucho más responsable, transformador y demostrar el impacto que generan. Bueno, tanto es así que en vuestro informe, ¿no? Esto se traduce en que las empresas hoy son las instituciones más confiables, ¿no? Ya nos lleva diciendo años Edelman, pero ahora vosotros también lo corroboráis y, bueno, decís que en cuestión de confianza se supera a los gobiernos en 49 puntos en competencia, 29 en ética. No sé si esto cambiaría si repetís ahora el informe, el sondeo, pero bueno, esa confianza, ¿no? Advertís además que hay que ganarla día a día, ¿no? Exacto. Como comentabas tú, estamos en un entorno de alta polarización. ¿Cómo pueden las empresas fortalecer su legitimidad social para seguir siendo relevantes, ¿no? ¿Qué acciones concretas, qué estrategias proponéis? La legitimidad es un compromiso tácito y dinámico que te otorgan tus grupos de interés. Es decir, que de alguna manera tienes que ganártela, ¿no? Y para ello lo que vemos es que es clave actuar con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y cuando hablabas un poco de la posición de liderazgo que tienen las organizaciones frente a otras instituciones en la generación de confianza, hay que leer ese dato también en clave de responsabilidad, ¿no? Y que cada vez son mayores las expectativas hacia las organizaciones. Así que de alguna manera esa licencia para operar se gana respondiendo muy bien a lo que se espera de ti, a las expectativas que tienen los ciudadanos y tus grupos de interés hacia ti como organización, también con decisiones responsables de transparencia y con un compromiso real y auténtico con la generación de un impacto ético, medioambiental, social positivo, ¿no? Y teniendo esa idea de generar de impulsar el bien común. Y yo diría que entender también a las empresas tradicionalmente, ¿no? Cada vez más se ve que tienen competencias y que tienen el poder o el saber hacer, ¿no? El know-how para desarrollar proyectos de forma exitosa y cada vez más están creciendo mucho en integridad, en ética, en ese sentido de propósito. Así que se trata de alguna manera de poner el poder que tienen al servicio de sus grupos de interés y convertirse en fuerzas de bien, de progreso, de crear un futuro ilusionante, de cohesión, ¿no? En una sociedad cada vez más fragmentada, polarizada, tener esa mirada de ser faro para dar soluciones a los grandes retos que tenemos como sociedad. Bueno, también en vuestra conferencia anual, que tú bien lo has mencionado, que su lema era licencia para operar, también surgieron, bueno, afloraron otra serie de prioridades estratégicas que van a ser para alta dirección, como es la inteligencia artificial, ¿no? Que es la prioridad número uno para los directivos españoles, pero también destacaba ese liderazgo responsable y el propósito corporativo como fuerzas de cambio. ¿Cómo es el liderazgo que viene? Em, yo creo que el liderazgo que viene será más consciente y con capacidad de discernimiento para, de alguna manera, ser capaces de integrar resultados económicos, pero también con impacto social y ambiental, que combinan de alguna manera la tecnología, pero también la ética, ¿no? Y un juicio cada vez más humano, ¿no? Yo creo que el liderazgo del futuro no será solo tecnológico, sino que realmente será profundamente humano, orientado a la generación de impacto, de propósito, de construir confianza y de ser capaces de crear valor más equilibrado para todos los grupos de interés, un valor compartido, ¿no?
te diría que incluso la sociedad digital, ¿no? El mundo al que vamos, donde la inteligencia artificial lo está atravesando todo, hace que la reputación y la confianza sea más determinante que nunca, ¿no? Porque realmente para poder competir en el futuro vamos a tener que tener acceso a grandes volúmenes de datos que nos permitan, ¿no? Segmentar mensajes, personalizar los productos y servicios, pero acceder a esos grandes volúmenes de datos requiere que nuestros grupos de interés lo cedan de forma voluntaria y que tratemos esos datos con privacidad, con ética, con rigor, ¿no? Y para ello, pues tendremos que construir reputación y confianza, y solo aquellas compañías que tengan ese capital o esa inteligencia reputacional, van a poder tener esa confianza para tener acceso a los datos y, por tanto, liderar en la sociedad digital. Así que creo que la inteligencia artificial que nos atraviesa a todos ofrece enormes oportunidades de alguna manera para las compañías, pero por supuesto también presenta grandes dilemas éticos, y que ahí pues esa idea de liderazgo responsable, humano, el juicio, ¿no? Humano será determinante para diferenciar unas empresas de otras. Bueno, y Clara, ya para terminar para cerrar esta conversación, vamos a hablar un poco al principio. Nos gustaría que nos pudieras dar esa frase final inspiradora, ¿no? Si pudieras hoy hablar a una joven profesional que empieza su carrera en comunicación, en reputación o en sostenibilidad, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría que cultive una mirada amplia, que tenga las orejas bien abiertas, ¿no? Para aprender y escuchar, ¿no? Que tenga esa sensación de curiosidad infinita, de no dejar de aprender, y que entienda también la profesión de comunicación, sostenibilidad, reputación, como un servicio a la sociedad. Porque de alguna manera este rol, ¿no? Está llamado a ser interfaz en las compañías de lo que pasa dentro con lo que pasa afuera, a conectarla con los grupos de interés, ayudar a la compañía a tener un liderazgo mucho más empático, responsable y humano, y a ser capaz, ¿no? De interpretar qué se espera de las compañías, y cómo esas expectativas nos pueden llevar a tomar mejores decisiones. Y por tanto le diría que tiene ante ella, ¿no? La posibilidad de tener un rol determinante, ¿no? Para el tipo de empresas de futuro, empresas más conscientes, que realmente impulsan un liderazgo con propósito. Eh, yo creo que le diría eso, que sea valiente, que sea coherente, que sea rigurosa, y que tiene mucho que aportar en un mundo cada vez más necesitados, ¿no? De esta nueva mirada de hacer empresa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Clara. Yo creo que ha quedado muy claro que hoy, en tiempos de volatilidad, nos has recordado que lo invisible, pues la reputación, la coherencia, la confianza, es lo que sostiene a las organizaciones. Que liderar con propósito es una forma de construir futuro. Y yo creo que lo hemos visto todos, bueno, al menos lo hemos escuchado, que cuando una mujer lidera desde el sentido, pues creo que se gana mucho más que un premio. Se gana credibilidad, deseo de todo corazón que ganes también inspiración hacia otras jóvenes líderes, y, y que seas, como lo has hecho hasta ahora, un agente de cambio. Es Clara, y nos vemos, en otra conversación. Muchísimas gracias por la oportunidad.